En este segundo módulo de pruebas diagnósticas nos vamos a enfocar en lo que son los atributos de las pruebas diagnósticas, es decir, las características que tienen las mismas. Acá en esta imagen pueden ustedes ver el prospecto de diferentes pruebas diagnósticas donde está el detalle de las características de las mismas. ¿Cuáles son los dos atributos principales que vamos a abordar referido a las pruebas diagnósticas? Por un lado la repetibilidad y por otro lado la validez. ¿Qué mide la repetibilidad? Es la capacidad de la técnica de arrojar resultados similares cuando la misma es aplicada una y otra vez bajo las mismas condiciones. Mientras que ¿a qué hacemos referencia cuando nos referimos a la validez de las pruebas diagnósticas? Nos referimos al grado que tiene la prueba diagnóstica de medir lo que se supone debe medir. Es decir, que si utilizamos la prueba diagnóstica para identificar un individuo enfermo o sano, la prueba debe decir positivo o negativo. Es decir, mide lo que realmente está pasando, el grado de realidad. Enfocándonos principalmente en repetibilidad, ¿cómo la definimos? Como la capacidad de la prueba de producir similares resultados o aproximados cuando es aplicada en diferentes situaciones, o es decir, cuando las condiciones cambian, pero siempre sobre la misma muestra, o también cuando es aplicada por diferentes personas y siempre sobre la misma muestra. Los términos que ustedes pueden encontrar en la bibliografía referidos a repetibilidad también son reproducibilidad y fiabilidad. Toda prueba diagnóstica es sometida a un estudio para evaluar cuál es la repetibilidad que tiene en relación a los resultados, es decir, cuán repetibles son los resultados de la prueba cuando es utilizada sobre la misma muestra, ya sea que se haga en diferentes condiciones o por diferentes personas. Se tienen en cuenta tres aspectos que pueden influir sobre la variación de los resultados y afectar entonces sí la repetibilidad. Estos factores son las variaciones intraindividuales, las variaciones intraobservador y las variaciones entre observadores. ¿A qué nos referimos con las variaciones intraindividuales? Son aquellos resultados que varían de prueba a prueba en el mismo individuo. ¿Y por qué se dan estas variaciones? Estas variaciones son explicadas por las condiciones al momento de la toma de muestras sobre el individuo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Un ejemplo es la prueba diagnóstica que se utiliza para medir cortisol en sangre. El mismo individuo puede tener variación en el resultado de cortisol de acuerdo a si la muestra se toma cuando el individuo está estresado o está tranquilo. Lo mismo podemos pensar para la prueba diagnóstica que mide el nivel de glucosa en sangre. Puede haber variaciones dentro del mismo individuo según si el mismo está en ayunas o no. El otro factor que influye en la repetibilidad es el intraobservador. ¿A qué hace referencia a eso? Cuando tenemos diferentes resultados de la misma prueba diagnóstica utilizada sobre la misma muestra por el mismo operador. Entonces tenemos la misma muestra, la misma prueba diagnóstica y el mismo operador, y a pesar de eso hay diferencia entre los resultados. Esto sucede mucho cuando la lectura de la prueba diagnóstica que estamos utilizando es muy subjetiva, y eso hace que la repetibilidad sea menor. Un ejemplo de esto podemos hablar de, por ejemplo, aquellas pruebas que miden el grado de aglutinación. Hay ahí una cuestión subjetiva al clasificar el grado de aglutinación. Lo mismo puede pasar con las pruebas colorimétricas, donde hay un gradiente de color y ahí puede haber una variación dentro del mismo individuo, y esto, bueno, es importante tener en cuenta. Y por último nos queda la variación que ocurre entre los observadores, es decir, que tenemos la misma muestra, la misma prueba diagnóstica, pero diferentes operadores o observadores del resultado. Para
estas diferencias se pueden dar, pero es importante cuantificarlas, es decir, evaluar qué grado de concordancia hay entre el resultado de diferentes operadores cuando utilizan la misma prueba diagnóstica y sobre las mismas muestras. Existen test estadísticos, como es el estadístico CAPA, para evaluar este grado de concordancia que hay entre observadores al aplicar una prueba diagnóstica. El segundo atributo de importancia entonces que evaluamos en las pruebas diagnósticas es la validez. Y como dijimos, la validez es el grado en que la prueba mide lo que realmente debe medir, que es lo que denominamos el estatus real del individuo. Para evaluar la validez vamos a tener dos indicadores, la sensibilidad y la especificidad. Tenemos dos indicadores porque nosotros pretendemos que la prueba diagnóstica mida la verdad sobre los individuos enfermos, pero también que mida la verdad sobre los individuos sanos. Entonces, por eso tenemos sensibilidad como un atributo de la técnica respecto de los infectados o enfermos, y especificidad como un atributo de la técnica respecto de los no infectados o de los sanos. Ambos indicadores, sensibilidad y especificidad, son probabilidades. En el caso de la sensibilidad, es la probabilidad de que un individuo enfermo sea positivo a la prueba. Por eso, cuando calculamos esta probabilidad, vamos a decir del total de infectados, qué probabilidad que el individuo sea positivo. Mientras que cuando hablamos de especificidad, medimos la probabilidad de que un individuo sano sea negativo a la prueba. Acá nuevamente es la probabilidad de que, dado que el individuo no está infectado, sea negativo a la prueba. Como ustedes notarán, estas son probabilidades condicionales. ¿A qué nos referimos con condicionales? Que dado una condición, medimos la probabilidad de un resultado. ¿Cuál es la condición cuando medimos sensibilidad de la probabilidad? Que sea infectado, y de la especificidad que sea no infectado. ¿Cómo se obtienen los valores de sensibilidad y especificidad de una prueba diagnóstica? Estos se obtienen mediante un ensayo de validación. Y cuando realizamos un ensayo de validación, surge una tabla 2x2, tal como venimos viendo en los temas anteriores. ¿Cómo se construye esta tabla 2x2? Vamos a tener en las columnas la prueba de referencia o prueba de oro. ¿A qué llamamos prueba de referencia o prueba de oro? A la mejor prueba que existe hasta el momento o que hay disponible para clasificar a los individuos como enfermos o infectados o sanos o no infectados. Y a esta prueba la vamos a contrastar contra la nueva prueba, que es lo que vamos a denominar prueba a validar. Esta prueba a validar va a arrojar como resultado positivo o negativo. Permanentemente, como ustedes saben, en medicina y en medicina veterinaria también, aparecen pruebas nuevas, es decir, pruebas que pueden ser más fáciles de realizar o más baratas o que arrojan un resultado más rápido, pero estas pruebas nuevas hay que probarlas en cuanto a cómo funcionan respecto de clasificar a los individuos, y esa comparación se hace con estas pruebas de referencia. Entonces, esa prueba nueva, la que queremos saber cómo funciona, es lo que vamos a llamar prueba a validar, y la vamos a contrastar con la prueba de referencia. Como notarán ustedes acá, en esta tabla 2x2 surgen las 4 celdas que ya conocemos y que denominamos A, B, C y D. En la celda A y C vamos a tener el total de infectados, y en la celda B y D vamos a tener el total de no infectados o sanos. Ahora, aquellos individuos que están enfermos o infectados y que fueron clasificados por la prueba a validar como positivos, es decir, que hubo acuerdo en el resultado, son los que vamos a ubicar en la celda A y los vamos a llamar verdaderos positivos.
porque son individuos infectados que dieron positivos a la prueba. El otro acuerdo que observamos es respecto de los verdaderos negativos, es decir, aquellos individuos sanos o no infectados que fueron clasificados por la prueba a validar como negativos, y por eso los vamos a denominar verdaderos negativos. Sin embargo, es importante notar acá que tenemos dos grupos de individuos, los que ubicamos en las celdas B y C, que están mal clasificados. ¿Quiénes son los individuos mal clasificados que ubicamos en la celda B? Aquellos individuos que están sanos o no infectados y que la prueba a validar los clasificó como positivos, y por eso los vamos a llamar falsos positivos. Por otro lado, tenemos aquellos individuos mal clasificados dentro del grupo de los infectados, es decir, aquellos individuos que estaban enfermos o infectados, pero que la prueba arrojó un resultado negativo. Por tal motivo, a estos los vamos a llamar falsos negativos. Es importante notar acá entonces que dentro del grupo de los infectados, es decir, A y C, tenemos individuos que son verdaderos positivos y falsos negativos. Y dentro del grupo de los no infectados tenemos individuos que son los verdaderos negativos, pero también tenemos individuos falsos positivos, es decir, que los no infectados están conformados por las celdas B y D, los falsos positivos y los verdaderos negativos. Del mismo modo, podemos apreciar que dentro del conjunto de los positivos a la prueba nueva tenemos individuos que son verdaderos positivos y falsos positivos, y dentro de los negativos a la prueba a validar tenemos individuos que son verdaderos negativos y también tenemos falsos negativos. Para ejemplificar esto vamos a plantear un problema y vamos a hacer los cálculos y las interpretaciones para que ustedes puedan conceptualizar mejor lo que hemos visto. La enfermedad que vamos a abordar es la enteritis hemorrágica proliferativa porcina. Esta es una enfermedad que afecta a los cerdos y que produce grandes pérdidas económicas en los sistemas de producción porcina, por lo que permanentemente se están desarrollando técnicas diagnósticas que permitan el monitoreo de la enfermedad, y por lo tanto estas nuevas pruebas para el diagnóstico de la enfermedad siempre son contrastadas con pruebas de referencia mediante ensayos de validación. Entonces, a continuación le vamos a mostrar un ensayo de validación donde se contrasta o donde se pretende evaluar cómo funciona en términos de validez una técnica denominada inmunofluorescencia. Esta nueva técnica desarrollada se contrasta entonces con la prueba de referencia o prueba de oro, que para este ejemplo es la inmunoperoxidasa. Entonces aquí tenemos en rosa el resultado de la inmunoperoxidasa, infectado o no infectado, y en verde el resultado de la inmunofluorescencia en positivo y negativo. Aquí tenemos entonces los resultados de la tabla 2×2, donde vamos a hacer los cálculos de los índices de validez, tanto sensibilidad como especificidad. Cuando el índice de validez que se pretende calcular es la sensibilidad, entonces planteamos la probabilidad condicional, dado que está infectado, que dé positivo a la prueba. Para este ejemplo que estamos viendo, hay 211 infectados, de los cuales, A más C, de los cuales 194 fueron positivos a inmunofluorescencia. Esta probabilidad nos da 0,92. Eso quiere decir que la sensibilidad de la inmunofluorescencia es 92%. ¿Cómo se interpreta este valor? Significa que se observaron 92 cerdos positivos a inmunofluorescencia de cada 100 cerdos con enteritis hemorrágica proliferativa por inmunoperoxidasa. Por otro lado, el otro índice de validez entonces que vamos a calcular es la especificidad. En este ejemplo, la probabilidad condicional que debemos calcular es que, dado que está no infectado, que dé negativo a la prueba. Entonces tenemos un total de 1061 no infectados, B más D,
y de ellos 1032 fueron negativos a inmunofluorescencia. Esa probabilidad nos da 0,97 y entonces podemos decir que la especificidad es del 97%. ¿Cómo interpretamos ese valor? 97 cerdos negativos a inmunofluorescencia de cada 100 cerdos sin enteritis hemorrágica proliferativa por inmunoperoxidasa. De esta manera, con un ejemplo práctico, se pudo calcular ambos índices de validez, la sensibilidad y la especificidad. Otros parámetros que podemos calcular y que son relevantes en los ensayos de validación son las prevalencias. Acá vamos a diferenciar dos tipos de prevalencia, la prevalencia real y la prevalencia aparente. La prevalencia real mide la probabilidad de que un individuo que fue incluido en el ensayo de validación tenga la enfermedad o sea infectado, es decir, la probabilidad de infectados sobre el total de los individuos incluidos en el ensayo. En este ejemplo, 211 individuos eran infectados de un total de 1.272 evaluados. Esa prevalencia real nos da el valor de 0,166. Mientras que la prevalencia aparente mide la probabilidad de que un individuo que participó del ensayo sea positivo a la prueba que estamos validando. En este ejemplo hubo 223 individuos positivos a la inmunofluorescencia de 1.272 individuos incluidos en el ensayo. Y acá vemos que prevalencia aparente entonces es 0,175. ¿Cómo interpretamos estos valores de prevalencia real y aparente? En relación a la prevalencia aparente, vamos a decir que se observaron en el ensayo de validación 175 cerdos positivos a inmunofluorescencia de cada 1.000 cerdos evaluados. Y en relación a la prevalencia real, vamos a decir que se observaron 166 cerdos infectados utilizando inmunoperoxidasa de cada 1.000 cerdos evaluados. Es importante tener en cuenta que la sensibilidad y la especificidad, tal como las vimos hasta ahora, son los parámetros de las pruebas diagnósticas, pero que no son parámetros constantes bajo todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque esas estimaciones de sensibilidad y especificidad dependen de los individuos que se seleccionaron en el estudio de validación. ¿Cuáles son los individuos que vamos a considerar para evaluar las posibles variaciones que puede tener la sensibilidad? Los individuos enfermos o infectados, porque esa es la población de referencia de la sensibilidad. ¿Y por qué podría haber variaciones en los resultados de sensibilidad entre un ensayo y otro sobre, por ejemplo, la misma prueba diagnóstica? Porque depende de los individuos enfermos que participaron del ensayo, el estado o el momento de la infección en el que estaban. También depende de cuánto dura la infección en esos individuos enfermos. También depende de la dosis infectante, por ejemplo, de la cantidad de parásitos o de bacterias o de carga viral que tengan esos individuos que consideramos como enfermos. Y también va a variar mucho si la prueba fue validada en un contexto de epidemia o de endemia. De la misma manera, hay factores que pueden hacer variar los valores de especificidad, porque estos valores de especificidad dependen, por ejemplo, de si en la población de referencia, que para la especificidad son los individuos sanos, hay otros anticuerpos, lo que podría determinar reacciones cruzadas y dar de esta manera resultados falsos positivos. También puede haber factores no específicos, como pueden ser productos vegetales en las muestras que estamos analizando de los individuos no infectados, que también hagan que la especificidad varíe. Y la exposición, como decíamos recién, a otros patógenos que haga que aparezcan reacciones cruzadas, como podría ser el ejemplo de los anticuerpos de Brucella Sui, que son muy similares a los de Yersinia, y entonces estamos evaluando una prueba diagnóstica para Brucella y en realidad encontramos individuos positivos dentro de los sanos, pero porque hay una reacción cruzada con Yersinia, no porque
tengan brucela. Por eso es muy importante y que tengan en cuenta al momento de utilizar las pruebas diagnósticas las indicaciones que tienen los prospectos comerciales de estos, que son los que les mostré al inicio de esta presentación. Cada prueba diagnóstica tiene sus valores de repetibilidad, pero también de sensibilidad y especificidad, y en ese prospecto debe estar indicado cómo se realizó el ensayo de validación y qué característica tenían los individuos que participaron del ensayo. Entonces, ustedes ya saben ahora que sobre la sensibilidad van a influir las características que tenían los individuos enfermos o infectados, y sobre la especificidad van a influir distintos aspectos de los individuos sanos o no infectados que participaron del ensayo de validación. Bueno, como vimos hasta ahora, los dos aspectos más importantes a evaluar de una prueba diagnóstica son la validez y la repetibilidad. Si bien hemos visto estos atributos como separados, es importante al evaluar una prueba diagnóstica tener en cuenta ambos para tomar la decisión de utilizar o no una determinada prueba. En primer momento, por supuesto que vamos a decir que una prueba preferible o deseable es aquella que sea muy válida y muy repetible. Eso lo vemos esquematizado en estos cuadrantes. Es una descripción que se utiliza mucho en los libros de epidemiología para evaluar los conceptos de repetibilidad y validez. Cada uno de estos círculos son como si fueran tiros al blanco, y la prueba diagnóstica es el arma con la que se apunta el tiro al blanco. Cada punto amarillo es el disparo, el resultado de la prueba. Entonces, en este primer ejemplo vemos que la prueba diagnóstica fue muy válida porque siempre dio en el centro del tiro al blanco, y además fue muy repetible, por eso mismo, porque todos los tiros dieron en el centro. Una prueba no deseable, que no se indica su utilización, es aquella prueba que sea poco válida y poco repetible, como vemos aquí. Los tiros al blanco, los tiros no dan en el blanco, pero además de eso dan en distintos lugares de la mira del tiro, entonces no es una prueba a ser utilizable. Pero después tenemos dos opciones más, que son aquellas pruebas diagnósticas que cumplen con algunos de los atributos deseados. En este ejemplo tenemos una prueba que es muy válida, pero poco repetible. La poca repetibilidad se ve claramente en este esquema porque todos los puntos amarillos están distribuidos a lo largo de todo el esquema, no vemos que haya un patrón. Sin embargo, nos cuesta más ver la validez. Acá lo que sí podemos ver es que cada punto amarillo está a la misma distancia del centro de la mira, y si promediáramos todas esas distancias, probablemente sí daría en el blanco. Pero, como todos sabemos, una prueba diagnóstica se utiliza y el resultado que esta prueba arroje es el que se toma para tomar una decisión. A nadie se le ocurriría repetir múltiples veces la prueba para que con todos los resultados hacer un promedio y tomar la decisión. Por eso también vamos a desechar aquellas pruebas diagnósticas que sean poco repetibles, porque de otra manera no podemos tampoco asegurar la validez. Y por último nos queda esta situación donde la prueba diagnóstica es muy repetible y poco válida. Esto es muy fácil de ver. Acá tenemos todos los puntos amarillos concentrados en un solo lugar. Eso quiere decir que la prueba dio siempre el mismo resultado. Pero es poco válida porque no da en el centro de la mira. Entonces, la prueba se utiliza. No arroja un verdadero valor de lo que está sucediendo con el individuo, pero siempre arroja ese mismo valor, aunque sea equivocado. Por supuesto que no va a ser una prueba de elección, pero sí tenemos que tener en cuenta que este tipo de pruebas, que son muy repetibles y poco válidas, pueden ser utilizadas bajo ciertas
teniendo en cuenta algunas cuestiones a considerar. ¿A qué hacemos referencia? Estas pruebas se pueden utilizar para comparar resultados. Un ejemplo muy clásico que usamos para ejemplificar esta prueba diagnóstica es el uso de la balanza para medir el peso. Una balanza sería válida y repetible si el peso que indica la balanza es lo que realmente pesa el animal en kilos. Y sería repetible si esa balanza además siempre da el mismo valor en kilos para el peso del animal. En esta situación, la balanza da siempre el mismo valor en kilos respecto del peso, pero no es acorde a lo que realmente pesa el animal. Vemos que hay un desvío, siempre la balanza pesa de más o de menos y nunca lo que realmente es el valor de peso del animal. ¿Por qué decimos que podríamos utilizar, sin embargo, esta balanza para comparar? Porque al animal lo podemos pesar en distintos momentos de tiempo, lo podemos pesar hoy, la semana que viene, y si bien no vamos a saber cuánto pesa, porque la balanza no es válida, sí vamos a poder saber si ese animal cambió de peso, si aumentó o disminuyó. De la misma forma, podríamos comparar a dos individuos o dos grupos de individuos en el mismo momento, para saber si hay algunos que son más pesados que otros y la diferencia de peso que hay entre uno y otro. No vamos a saber cuánto pesan, pero sí vamos a saber que hay una diferencia de peso. Por otro lado, también podríamos utilizar esa prueba diagnóstica si ese error o sesgo que tiene la prueba es conocido, y entonces, bueno, podríamos descontar ese error para tener un valor más aproximado a lo que realmente es. Ahora que hemos abordado los conceptos de validez y repetibilidad y que pudimos conceptualizarlos, los vamos a aplicar a distintas pruebas diagnósticas viendo algunos ejemplos. Un ejemplo de pruebas diagnósticas es medir la condición corporal en las vacas. ¿Cómo evaluar la validez y la repetibilidad de esta prueba diagnóstica? Bien, para evaluar la validez tenemos que decir que la condición corporal será válida siempre que mida el grado de balance energético que tiene esa vaca. Y será repetible cuando el operario, sobre el mismo animal y bajo las mismas condiciones, es decir, en el mismo momento, pueda tener poca variación o nula variación entre lo que mide de condición corporal en el mismo animal. Es decir, que haya poca variación en el grado de condición corporal que le asigna la misma vaca en el mismo momento. En relación al examen de vísceras, también es una prueba diagnóstica y será válido ese examen de vísceras cuando se puede identificar de manera correcta el tipo de lesión presente. Y también será repetible ese examen de vísceras cuando se evalúa la lesión que identifican distintos inspectores sobre la misma muestra y no haya una variación importante. La balanza o la báscula para pesar animales es otra prueba diagnóstica, como vimos anteriormente, y esa balanza será válida cuando pese lo que realmente el animal representa en kilos. Y será repetible cuando las oscilaciones que haya entre una pesada y la otra sea mínima. Otros ejemplos de pruebas más de laboratorio pueden ser la seroaglutinación en placa, y habrá validez cuando la técnica mida si realmente hay infección, y habrá repetibilidad cuando, si la prueba diagnóstica es hecha por diferentes personas de la misma manera, no se observan diferencias. En relación a la inmunofluorescencia, otra técnica de laboratorio, esta será válida si detecta realmente el estatus de infección en la célula o no si se producen reacciones cruzadas. Y para la repetibilidad la evaluaremos también cotejando la diferencia en los resultados entre diferentes personas del laboratorio. También tenemos que tener en cuenta y considerar que en general no disponemos de pruebas completas o perfectas en términos de sensibilidad y especificidad. ¿A qué nos referimos con esto? Que es muy difícil encontrar técnicas para el diagnóstico que sean 100% sensibles y 100% específicas. Por lo tanto, elegir una u otra prueba dependerá de lo que nos convenga reducir, si es la proporción de falsos positivos o los falsos negativos. Y esta elección tiene que estar ligada siempre
a las consecuencias que tengan los errores de clasificación de las pruebas sobre la decisión sanitaria que yo voy a tomar. ¿A qué hacemos referencia con esto? Y ya vamos a ver ejemplos. Que si para tomar una decisión sanitaria el costo de tener animales falsos positivos es muy alto, bueno, intentaré minimizar ese error. Lo mismo si el costo de la decisión sanitaria es peor si tengo muchos falsos negativos, entonces intentaré minimizar ese error. Veamos algunos ejemplos. Si se desea comprar animales libres de brucelosis, porque tengo un rodeo que está libre y entonces decido incorporar animales y por lo tanto también espero que estén libres, y para definir este estatus de infección utilizo una prueba serológica, como cualquiera de las que se utilizan para el diagnóstico de brucelosis. ¿En qué atributo de validez haría hincapié ante esta situación cuando quiero incorporar animales libres? En esta situación, ¿intento disminuir los falsos positivos o los falsos negativos? Tal como lo están pensando seguramente, si la intención es incorporar animales que estén libres de la enfermedad, porque mi rodeo está libre, lo que me interesa minimizar es la posibilidad de un animal falso negativo. Es decir, que cuando utilizo la prueba serológica me da negativo, pero en realidad tiene la enfermedad. Pero por otro lado, si yo soy el que vende esos animales, ¿cuál es el error, el falso positivo o el falso negativo, que pesa más en mis circunstancias? Si yo vendo los animales y el animal a la prueba diagnóstica es positivo y hay una alta chance de que sea un falso positivo, yo no lo podré vender. Entonces no podré concretar mi objetivo de la transacción de venta. Por eso acá vemos, para la misma circunstancia que es la venta de animales, que hay una perspectiva desde el que la compra, porque no quiere incorporar a su rodeo animales enfermos que den negativos, es decir, falsos negativos, y también hay una perspectiva, un punto de vista desde el vendedor del animal, que si le da positivo a la prueba y es un falso positivo, no puede concretar la transacción comercial. Entonces, ¿en qué atributo de la técnica en relación a la validez debería enfatizar aquel que pretende disminuir los falsos negativos? Esto lo vemos a continuación. Como vimos, la sensibilidad es un atributo de los infectados. Entonces, si yo estoy interesado en disminuir los falsos negativos, lo que debo hacer es incrementar la sensibilidad, porque los falsos negativos, como se ve acá, son el complemento de la sensibilidad. Entonces, si yo utilizo una técnica que es 100% sensible, no habrá ningún animal infectado clasificado como negativo, porque todos los infectados serán positivos. Entonces, para disminuir la probabilidad de falsos negativos, debo incrementar la sensibilidad. Por otro lado, si lo que pesa en mi decisión es el falso positivo, de manera análoga, como vimos, los falsos positivos son el complemento de la especificidad. Entonces, si yo aumento la especificidad, puedo disminuir la proporción de falsos positivos. Además, desde un punto de vista sanitario, y como ustedes también lograron ver en el ejemplo que vimos anteriormente, todas las decisiones a tomar tienen un aspecto económico. Entonces tenemos que pensar en qué error de la técnica, ya sea el falso positivo o el falso negativo, resulta más caro. En el ejemplo en donde, por ejemplo, hay un rodeo con animales de alto valor genético y se decide descartar a los positivos a tuberculosis, ¿cuál va a ser el error que se quiere disminuir? ¿El falso positivo o el falso negativo? Claramente deseamos disminuir el falso positivo, porque voy a estar eliminando animales que en realidad no tienen la enfermedad y son de alto valor genético. Ahora, si quiero estar seguro de que el rodeo está libre de la enfermedad, porque con ese estatus de libre me pueden llegar a pagar más, por ejemplo, la leche que yo produzco, ¿en qué atributo de la técnica debería priorizar?
Bueno, estos ejemplos se los dejo para que ustedes vayan pensando y puedan sacar sus conclusiones respecto de cuál es el error de la técnica que perjudica más mi decisión, ya sea sanitaria o económica, si el falso negativo o el falso positivo, y también en ese caso, en qué atributo de la técnica debería priorizar, si en la sensibilidad o en la especificidad.